Así que ya estamos, deberíamos ya estar. Iglesia Bautista de Bellavista, transmitiendo, veamos si es cierto. Estamos, y si yo voy acá. Excelente, estamos saliendo ya por Facebook. Entonces yo voy a compartir acá con los hermanos. Compartir con los hermanos de la iglesia, compartir y le envío el enlace, copiar enlace, Pastor Ricardo Montes. Ahí está el enlace compartido por WhatsApp. Y yo mientras tanto voy a decir aquí, hermanos o hermanos, dada Cristo, hermanos, estamos transmitiendo por Facebook entrevista al Pastor Ricardo Montes. ¿Quién ha nacido el día de hoy? ¿Te imaginas el medio texto? Hermanos, estoy aquí y quiero compartir con ustedes una transmisión en vivo que vamos a hacer con el Pastor Ricardo Montes de la primera iglesia bautista de Tomé, nacido en el año ya. Bueno, si se suma gente ahora, si no, como te decía, mañana yo voy a repetir esta entrevista en nuestro culto en live. Así que los que se sumen, bienvenidos sean, y los vamos a ir saludando, se aparecen los saludos por acá. Es segunda vez que uso esta plataforma, la primera vez la hicimos con el Pastor Joel Vergara con Viviana. Así que cuéntame cómo le fue hoy día, para empezar, mientras se suma alguien. En lo cotidiano, un día, diríamos, normal dentro del tiempo de relativo encierro y de cuarentena, produciendo, entre comillas, material también musical en la mañana para la transmisión del culto del día domingo, grabando una canción para producir eso el fin de semana. Bueno, los quehaceres domésticos acá, que yo creo que no se detienen porque es parte de la vida doméstica, y durante el resto del día, bueno, haciendo llamados a los hermanos, una visita telefónica, diríamos. Claro. Así que el día se ha ido un poco en eso, entre lo doméstico, produciendo algunas cosas para el culto, algunas lecturas también personales, llamadas, visitas. Así que, y durante las 6 de la tarde nos conectamos vía Zoom con algunos preadolescentes que tenemos en la iglesia y que estamos tratando de hacer un acompañamiento con ellos desde hace unos meses atrás. Bien. Vamos también a tocar ese tema en un rato más, yo creo, justamente lo que es el trabajo con adolescentes, con jóvenes en la congregación, y que también es parte del trabajo pastoral que a veces también se pone sobre los hombros del liderazgo de la iglesia. Pastor, tengo una serie de preguntas y hemos compartido una pauta en la mañana, así que comencemos con la presentación. Pastor Ricardo Adolfo. Ricardo Adolfo Montes Moscoso, ¿ya? Adolfo, no digo muchas veces el segundo nombre, pero... ¿Cómo? Pero sí. Normalmente no cito mucho mi segundo nombre porque creo que es la costumbre de la mayoría, como que siempre... Era muy largo el nombre. Sí, no porque tenga algún problema con el nombre Adolfo, sino al contrario, era el nombre de mi abuelo paterno, Juan Adolfo. Así es que lo llevo por él me pusieron Adolfo. Tengo entendido que Marcelo, tu primo también es Marcelo Adolfo. Marcelo Adolfo también, sí. Mi hijo también se llama Marcelo Adolfo, y una vez se sorprendió Marcelo Moncada cuando le dije que mi hijo se llamaba Marcelo Adolfo, y ¡wow! Estamos en Pero claro, también hay una coincidencia de nombre. Así que, bueno, de familia históricamente también conocida como familia cristiana. ¿Casado desde el año 2017, Pastor? Así es, un 4 de noviembre nos casó el pastor Juan Carlos Barrera en la primera iglesia bautista. Perfecto. Un 4 de noviembre, que fue un día súper lluvioso. Teníamos la expectativa de que nuestro casamiento fuera con un día de sol, pero no se dieron todas las expectativas. Tiene que coincidencia, también a nosotros nos tocó lluvia, aunque yo me casé el 1 de mayo, así que había lluvia también y no se pudo lucir el vestido de la novia como hubiera querido. Sí, porque uno pasa a un segundo plano en realidad. Exacto, la estrella ahí del equipo. Sí, uno es el adorno nomás.
Perfecto. Ya, Ahora ya está dije por ahí, ¿no? casado con Camila Ulloa desde el Así 2017 es. entonces, y con un hijo, Lucas, que ya tiene 1 año y algo, Sí, 1 año, 3 meses casi ya. y que según usted comentaba en el culto de ayer, que la próxima vez que se vuelvan a reunir en la iglesia va a estar caminando ya porque está, me imagino, la pobre espalda. Sí, ya camina, ya se afirma. Espero que entre caminando solo y que esta cuarentena no sea tan larga que él entre caminando para casarse. Así como vamos, wow. Bueno, esperemos en el Señor que no sea esa la Sí. situación. Y bueno, también esperar a que corretee por los pasillos como muchos de nosotros. Yo no era de los que corretean los pasillos, pero sí muchos de nosotros nos criamos en los pasillos de las iglesias. Así es. Y es el deseo, yo creo, del corazón de cada padre cristiano que su hijo también siga en ese corretear por los pasillos de la iglesia. Así es, sí. Su familia, pastor, un padre, una madre, un hermano menor, así que te toca el rol también. Bueno, no sé si te sigue tocando el rol de hermano mayor, no sé si el hermano mayor lo es por toda la vida, o cuando uno sale de casa, tal vez se pierden ciertos roles del hermano mayor maltratador, o el hermano mayor que tal vez lo mandonea mucho al menor, no sé qué tipo de relación había ahí en la casa con Sí, tu hermano. bueno, ustedes también son 2 hermanos. Claro, yo soy el Así que menor en este caso. es un poco la... Bueno, Felipe salió primero que yo de casa, él se casó primero que yo. Así es que se fue poco a poco ya distanciando la relación en el sentido de la convivencia diaria, un poco de aquello, pero bueno, a esta altura no sé si lo veo tan menor a Felipe, ya no lo veo tan como el hermano menor. Lo amo como mi hermano, entrañablemente, pero ya no tan solo como el hermano menor, porque él también ya tiene su experiencia, este, tiene su profesión, está casado, tiene 2 hijas, ya está haciendo un camino. Eh, a veces nuestras conversaciones hoy día van más en torno a incluso a lo que estamos haciendo dentro de la iglesia, en el área de las comunicaciones, va un poco por allí. No sé si ya juego un rol importante como influencia de hermano mayor en él, no creo, ya a esta altura Habría que entrevistar a Felipe, preguntarle también sí, tal vez, cómo es el pero impacto ya de hermano. es que No sé bueno, si cada uno ya está, uno lo ve como hermano, como mi hermano el pastor, o lo ve como mi hermano sanguíneo, y no sé si uno puede separar bien esa. Yo no sí, estoy en la misma iglesia que mi hermano que es pastor, no estoy bajo el pastorado directo de él, así que tal vez la relación ahí es distinta. Pero es genial poder compartir en la misma iglesia con tu hermano y sí. también participar en la misma actividad, es genial, creo que. Sí, yo agradezco al Señor hasta aquí el poder contar con Él también. Felipe ha sido de mucha ayuda, sobre todo en lo que tiene que ver en este último tiempo, con toda la producción audiovisual, sobre todo en tiempo de cuarentena, y bueno, sin desconocer también su aporte dentro del Ministerio de Alabanza, y el apoyo también en lo personal. En momentos difíciles, mi hermano también ha sido un gran apoyo. Qué genial. ¿Qué otras preguntas tengo acá en el tintero? Bueno, justamente eso que tiene que ver en parte con la familia. No sé si quieres contarnos algo acerca de tus padres. Bueno, para mí por lo menos tu papá, no digo también tu mamá, pero con tu papá tengo una cercanía más. Nos veíamos en la industria cuando trabajaba ahí también. Y siempre un viejo muy choro, muy simpático. Es la percepción que tiene uno desde fuera. Tal vez la percepción como hijo obviamente es distinta, pero siempre un varón muy querido, muy entrañable, muy simpático, muy amoroso, muy risueño también, así que hay un afecto ahí también entrañable con tu Sí, papá. No sé qué tanto marca esa figura, tal vez en personalidad, no sé si eres tan risueño como él, a veces yo te veo bastante serio, pero probablemente es como la cara que uno tiene normalmente. Yo salgo tal sí. vez riéndome, tú pareces más serio, pero tal vez detrás de eso también está la personalidad, no sé quién se parece más, si tú a tu papá o a tu mamá es más la personalidad. Eh, Partiendo por lo último, creo que tengo más a veces el carácter de mi mamá, en ese sentido.
Y Felipe es como más mi papá en términos temperamentales, diría yo, en temperamento. Porque, bueno, hablando de mi padre ha sido muy importante también para mí, para mi vida, en términos también de mucha inspiración. Eh, algo he logrado aprender de él, también en lo artístico, trato de seguirlo en eso, no mucho, él lo hace mucho mejor que yo, pero he tratado de cultivar eso que él hace, que es pintar y cultivar el arte en esa... Creo que saqué un poco si no saqué el temperamento completamente a él, saqué una parte más sensible de la vida, diría yo, por una cuestión de la mirada de la vida. Eh, y de tratar un poco de reproducir eso a veces en algunas cosas que escribo, es decir, mirar un poco en un lenguaje más poético la existencia y transmitir. Incluso creo que eso me ha ayudado tal vez para de a poco forjar una especie de identidad en mi forma de predicar o de reflexionar, eh, de, de ver un poco con más poesía, un poco más la vida y fijarme en esos detalles que para mí son importantes. El atardecer, el brillo de la luz en la mañana, no sé, cosas, el aire, el agua, y jugar con ese lenguaje que es propio de la vida, pero que a veces pasa un poco desapercibido. Y eso creo que lo aprendí de manera tal vez genética o adquirida en el tiempo a través de mi padre. Mi padre, un hombre que siempre ha tenido un buen ánimo, un buen espíritu en general en la vida. Yo creo que a mi padre nunca lo he visto eh, pensando hacerle mal a alguien. Al contrario, un hombre con un corazón enorme, mucha bondad, y eso para mí ha sido una escuela de ir por la vida con un temperamento de mucha bondad, de alegría a pesar de muchas situaciones. Eh, no es un hombre perfecto como cualquiera. Los hijos nos damos cuenta de los padres, conocemos sus virtudes y también sus errores, pero eh, un hombre que ha marcado mucho mi vida, y lo honro y lo trato de honrar siempre que puedo. Y yo creo que resalto mucho la figura de mi padre, no negando la figura de mi madre, por cierto, eh, pero yo creo que mi padre también ha sido un importante apoyo para mí en momentos también muy críticos de la vida. ¿Cómo se da esa transmisión que dices tú acerca, por ejemplo, del sentimiento? Cuando hablabas tú, la mirada del artista o del poeta, como del pintor, por decirlo de alguna manera, donde uno pinta el paisaje no tan solo con el pincel en el lienzo, sino también en la vida misma se convierte en un lienzo en el que uno va pintando. ¿Esa Sí, transmisión de sensibilidad de él se da de manera verbal o se transmite más indirectamente en yo tu creo, vida? yo creo que es un peregrinaje que uno lo va formando a través del camino. En el caso mío, yo creo que usa una expresión muy apropiada que tiene que ver con mirar la vida y a veces concebirla como si fuera un lienzo, como si fuera una pintura. Y en realidad la vida es eso, son imágenes, ¿no? La vida un poco es eso, son escenas, son imágenes. Entre comillas, cuando uno lee el Evangelio, los cuatro Evangelios son verdaderas imágenes, fotografías de la vida de Jesús. Y yo creo que yo a veces miro la vida también así, la miro como en cuadros o en fotos, en imágenes. Y yo creo que lo que saqué de él es un poco la mirada distraída de la vida. El quedarme pegado en algo y en lo que tal vez muchos tal vez pasarían de largo y uno se... ¿Y por qué lo digo? Porque nuestras conversaciones que tenemos a veces bueno, en este último tiempo no mucho, pero las veces que podemos conversar, coincidimos mucho, como que hay códigos entre nosotros que sin haberlos dialogado previamente nos entendemos. Y eso tiene que ver con que ponemos una mirada de la vida
en el detalle, diríamos, pero en el detalle no de la maldad, sino que en el detalle de lo fino, de aquello que tal vez pasa desapercibido para algunos. Bueno, eso creo que es un aporte tremendo cuando uno también tiene a cargo, o sea, como pastor, como líder, como maestro, en cuanto a la enseñanza. Eso yo creo que juega un rol pero fundamental en los que enseñamos. Tener todo ese tipo de recursos también, que son recursos para uno, para comprender, como tú dices, mejor las escenas o los cuadros cuando uno lee los evangelios, también para transmitir de una manera distinta también. Hay una percepción, interpretación y también una transmisión con muchas más herramientas. Hay una parte que es la parte, entiendo que es intelectual, que el conocimiento que uno lee se va instruyendo, pero también Claro. la otra parte es bien lúdico en ese sentido. Yo creo que ayuda mucho porque se complementa tal vez con algunas habilidades emocionales que uno puede ir descubriendo en el camino. Ahora, uno tiene que aprender también a manejar eso porque eso tiene que ver con algo emocional y a veces lo emocional te puede un poco entrampar y por ahí puede ser a veces mucho más práctico ser un poco pragmático, diríamos, en algunas cosas, pero yo creo que ahí está el desafío, cómo manejamos un equilibrio entre esa mirada un poco sensible de la vida, melancólica incluso en algunos casos, o nostálgica, porque quien mira de esa forma mira también con una mirada histórica. Estoy recordando, por ejemplo, bíblicamente a los profetas menores, por ejemplo, cuando ellos hacen juicios sobre Israel, hacen también un desarrollo histórico del pasado y el presente de un pueblo y lo transmiten de una forma muy poética también. El profeta Amós, por ejemplo, entre algunos profetas menores que hicieron una especie de profecía, pero una profecía con olor a tierra, con olor a persona, con olor a pueblo, diríamos, que la construyen desde el día a día. Y por ahí, a propósito de mi padre, se filtra también la influencia textil. Yo varias veces he usado la metáfora del paño, de la lanzadera o de la trama que va y viene, porque en realidad nosotros como pueblo, como ciudad o como comunidad de fe también, si lo queremos mirar a nivel de iglesia, somos un tejido humano en realidad, somos todos pequeños hilitos y formamos todo un tejido que tiene una función. Y esa función es abrigar o sostener, contener, etcétera, etcétera. Entonces es todo un juego de imágenes que no es que yo las haya buscado. Yo creo que cuando pienso esto tiene que ver con la influencia del entorno, no sé, de mi mamá, de mi papá, porque ambos tienen esa beta artística. Entonces uno mira la vida desde esa realidad, ¿no? Y agradezco porque me agrada mirar la vida también desde ese punto de vista, o con esas herramientas. Creo que a nosotros nos juega también como vamos también, ministramos la alabanza en nuestras congregaciones, hay ese componente emocional que tú mencionas, que a veces uno también trata como de mantener cierto control sobre esas partes para que no se nos vaya de la mano la parte emocional, como dices tú. Es un tema que es bien largo de tratar y que también me lo he cuestionado muchas veces, hasta dónde nosotros aplicamos el sentimiento, pero cuando tú hablas de los profetas de la antigüedad, también uno veía unos arranques emocionales tremendos. Donde dejaban salir todo su enojo, su frustración, su angustia, su ansiedad, lo que te comentaba en la mañana también. No me siento muy ajeno, pensé que pecaba con mi ansiedad, pero la verdad es que uno se da cuenta que históricamente también el sentimiento aflora en los libros de la Biblia, el sentimiento de humanidad, que conviene también aprender a trabajarlo y tener también control sobre ello, no negarlo, no suprimirlo, sino también aprender a manejarlo. Y esto es toda una carrera. Creo que nos vamos a morir como músico y tal vez en el caso tuyo con la pintura, con la música, con la parte artística, jugando en esa dicotomía entre el sentimiento y la razón. Pero que ambos, en vez de ser trabas, en vez de ser trancas, creo que son herramientas que uno puede usar potentemente en la enseñanza y también en el ministerio pastoral, que es lo que a ti te toca también en la consejería, que a ese punto vamos a llegar también en unos minutos más. Es que claro, permíteme agregar algo, es que allí también hay algo interesante que tiene que ver con que el escritor bíblico, si repetimos otra vez la figura del profeta, o del evangelista, o del apóstol Pablo, o Pedro, quienes escribieron también Biblia,
no solo hay una diferencia por el contenido o por el estilo con el cual cada uno escribe, sino que cada escrito, puede que haya dos escritos en el mismo estilo, pero cada escrito tiene mucho de la identidad de quien escribe. Y ahí hay algo interesante, porque a veces puede que se sostenga de manera, por ignorancia tal vez, que la Biblia bajó del cielo tal como la conocemos y que cayó así enterita en algún lugar y luego alguien la tomó y simplemente la comenzó a copiar. Y no, la Biblia es un documento que, según los entendidos, se construyó a lo largo de 1500 años, con aproximadamente 40 autores, pero que cada autor es parte de un tiempo, es parte de una época, de una circunstancia. Y nosotros, guardando las distancias, no estamos escribiendo Biblia, pero leemos la escritura, la interpretamos y la tratamos de aplicar en un tiempo y un momento. Y cada uno de nosotros es hijo de un momento, de una circunstancia, yo de un ambiente y cada uno de cierto ambiente en el que nos criamos, en el que nos desenvolvimos, donde conjugan, yo creo que el elemento genético del cual hablamos, la influencia familiar que ha jugado mi padre o mi madre en torno a mí y a mi hermano, el administrar también emocionalmente la vida, porque como tú dices, hay que guardar un equilibrio y uno tiene que aprender también a educar las emociones, que tal vez para algunos es lo que a veces más nos cuesta, y educar nuestras emociones y lo que dice la palabra del Señor, tener dominio propio sobre aquello. Exacto. Bueno, eso creo que da para un capítulo también bien en extenso con respecto a eso, a ese tema. Es bien interesante, creo que nos podríamos ir la hora completa hablando acerca de eso, pero avancemos un poco en la pauta que te enviaba en la tarde. ¿Qué hay del llamado pastoral? El llamado a dirigir también una iglesia en la que en cierta manera también uno se ha criado. Entiendo que muchos consiervos tuyos y también uno que ha sido criado en la iglesia se da cuenta que a veces uno manda a buscar un pastor, qué sé yo, un pastor probando que salió del seminario y que viene del norte o del sur del país y viene a pastorear una iglesia en la cual tiene que adaptarse, tiene que hacer una vida. En cambio es distinto acá cuando estás en tu misma tierra, estás con gente con la que creciste, estás pastoreando hoy día a tu familia sanguínea y también a amigos, vecinos, parientes, gente con la que uno se crió. ¿Cómo surge el llamado pastoral y cómo también, bueno, después también vamos a extender otras preguntas, pero cómo surge ese llamado? Ese llamado, bueno, corría el año 97, diría yo, no, 98, entre el 98 y el 99, ya no me acuerdo exactamente, puedo ahí errar un poco en el dato. Caminando a casa, Joel en ese tiempo me pregunta si yo pensaba en el ministerio pastoral, pero yo tenía tan solo 19 años, entre 18 y 19 años. Poco o nada de conocimiento de lo que significaba el ministerio pastoral, más allá de lo que yo conocía, que habíamos estado en una iglesia bautista anteriormente donde estaba Juan Marco Godoy y habíamos emigrado de allí cuando yo tenía entre 15 y 16 años, y luego llegamos acá a la primera durante el pastorado de Joel, que eran las dos referencias pastorales que yo tenía. Pero aun cuando vivas en ese tiempo con la edad de 17, 18 años, casi nada de visión tienes de lo que puede significar el ministerio. Pero pasó un tiempo y después de un proceso de discernimiento y también de discernimiento de la iglesia, finalmente me enrolé, diríamos, en la milicia pastoral, y a la edad de 20 años yo ya estaba en el seminario teológico, entrando a un proceso de formación teológica con el apoyo de la iglesia, con el apoyo de mis padres, que yo creo que para ellos también fue muy difícil, que nunca lo hemos vuelto a dialogar, a conversar, pero yo creo que ellos, como ya llevaban tanto tiempo o varios años ya en la fe y en una iglesia, y sabiendo tal vez lo que
lo que le ha pasado a los pastores a veces o cómo es lo fluctuante de la vida pastoral, sabiendo que las iglesias a veces, y lo digo siendo iglesia también, las iglesias a veces podemos ser un poco veleidosas, ¿no? Como el técnico de un equipo que puede recibir aplausos y alabanzas mientras todo va bien, pero cuando las cosas van mal tal vez, o cuando no haces todo lo que la gente espera, comienza la desaprobación, que viene un poco el agraz, diríamos, y se disipa un poco la dulzura de las victorias. Y yo creo que ellos tenían más aprensiones, tenían sus temores, y yo creo que los han tenido toda la vida. Hoy día tal vez ellos están ya un poco más en paz, supongo, con esto. Ya perdí la cuenta ya, porque yo estudié 4 años, del año 2000 al 2003, regresé a vivir plenamente la práctica acá, por 2 años y un poco más parece, y el año 2006 fui ordenado al Ministerio Pastoral, y de ahí hasta hoy, siempre acá en Tomé, hasta cuando el Señor lo diga, hasta cuando Él lo determine, y eso ha sido a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos, hay muchos más detalles en el proceso. Lo particular es que yo entré al seminario como un estudiante que tomé todos los ramos, es decir, cumplí con todos los requisitos, y cada estudiante tenía que realizar obra práctica cada fin de semana. Lo más lógico es que yo hubiese tomado la obra práctica un fin de semana, o todo el fin de semana, en una iglesia en Santiago, por la cercanía. Sin embargo, abracé, diría yo, místicamente o románticamente, o como se le quiera llamar, mi obra práctica siempre. Por lo tanto, yo viajé durante esos 4 años todos los fines de semana a Tomé, lo cual algunos pensaban que yo no iba a durar porque eso significaba cansancio. Sin embargo, debo decir que durante los 4 años jamás sentí peso porque tenía que viajar. Al contrario, y lo disfrutaba, lo hacía con alegría. Fueron años muy lindos los ese proceso de preparación teológica. Bueno, se da ese proceso cuando tú estás en soltería, eras un joven, sí, lleno de sueño también, y mucha también a la vez ignorancia de qué lo significa el mundo adulto, y también creo que uno se lanza, y creo que el temor que nos invade a muchos, que hemos quedado en el rezago en cuanto al... No digo, yo no se trata de mí la entrevista, pero siempre lo repito yo con mis hermanos, yo no he sentido nunca el llamado al pastorado, porque entiendo también, es la pregunta que viene más adelante con respecto a esto. ¿Cómo han sido tus etapas de que estás pastoreando? Tú empiezas pastoreando siendo soltero, ahora ya hace 3 años siendo esposo, casado, ¿cierto? Donde uno tal vez vive el pastorado o tiene una percepción también de lo que es el matrimonio. Mientras eres soltero tienes también, me imagino, que aconsejar a matrimonio, aconsejar a un esposo, a una esposa, sin haber asumido esos roles todavía, buscando solamente tal vez la sabiduría del Señor. Ahora está viviendo la etapa ya de ser un esposo, un padre de familia, y ahora está viendo también el rol de padre. Entonces, ¿cómo cambia, no digo cambia drásticamente, pero cómo cambia la percepción de lo que es el pastorado, de lo que cambia la consejería también en ese sentido, en todas estas etapas que te ha tocado vivir? Sí, cambia mucho, hay distintas etapas que están marcadas también por algunos hitos eclesiales tal vez, y están marcadas también por experiencias personales, como lo que estoy viviendo ahora último, que es tener un hijo, que también esa es otra etapa y te marca también una perspectiva, o te permite mirar la vida de una perspectiva distinta. Yo comencé siendo, yo diría, bastante joven pastor, con 23, 24 años, en realidad con 20, porque entrando al seminario ya me enrolaba y me introducía en ese ambiente, aunque fue un poco paulatino. Pero debo reconocer que cometí muchos errores. Yo me miro hacia atrás y he tenido que aprender mucho. Parte de aquello también con mi propio carácter, muy intransigente. Y en esa intransigencia también muy inmaduro. Así es que me he tenido que levantar de varios momentos en los cuales he tropezado con mi propio orgullo, he tropezado con mi propia soberbia, diríamos, o arrogancia, si es que alguien lo quiere describir así también.
pero, pero todo ha sido un camino, yo diría, de crecimiento. A veces yo concibo la vida, a propósito de ver la vida en imágenes, que lo que hablábamos al principio. Para mí, mi caminar ministerial ha sido como subir un cerro, subir una montaña. A mí me gustan las montañas, me gustan los cerros, amo subir un cerro y a veces entiendo la vida así. Y a veces hay momentos en que la escalada parece o el caminar parece fácil, hay momentos muy difíciles donde te tienes que tomar de pies y manos, porque hacia abajo lo único que ves es un precipicio y hay momentos en ministeriales en que a veces parece que lo único que se ve es un precipicio y estás al borde prácticamente del fracaso. Como muchos, yo creo que pastores hemos pensado muchas veces en decir ya no más. Eh, eh, pero no falta por ahí, a lo menos en mi tiempo de soltería, personas que sin preguntarte mucho te animaban. Y ahora estando casado también hay personas que te conocen ya, conocen tu rostro y saben cuando algo a uno le pasa y ahí están para animar. Pero hablando de los hitos, yo creo que, bueno, yo pastoreé junto a Joel, luego tomamos dos caminos de pastorado en solitario y el no estar con un pastor también cambia porque significa que ahora todas las decisiones pasan por ti nada más. Por lo tanto, eso no es tan fácil. Porque uno piensa, si tomo esta decisión, podría pasar esto, y si no tomo esta otra, puede suceder esto, aquello. Y a veces uno tiene una convicción, pero también trata de dialogar o a lo menos socializar en un cierto consenso algunas decisiones para no ser tan precipitado. Así es que ahí hay una etapa bajo el alero de un pastor, luego en solitario, y ahora en solitario pero casado, lo cual también hace que lo que tú vives, lo bueno y lo malo dentro del ministerio, inevitablemente es, si no inmediatamente, explícitamente conocido al interior de hogar, pero tu esposa intuye que algo te pasa. Y en algún momento uno igual tiene que dialogar o vivir una especie de catarsis también para producir una especie de descompresión. Pero también eso que uno descomprime al interior del hogar te lleva a otro desafío, que es cómo lo administras eso para que eso sea una catarsis, pero que no sea algo que indisponga a toda la familia y nos haga ver la realidad de la iglesia como algo permanentemente negativo. Entonces hay un proceso permanente de aprendizaje. Y ahora que llegó nuestro hijo, otra mirada, otro complemento más, porque nos hace también aprender lo que es la paternidad, nos hace comprender lo importante que tiene que ser nuestra realidad matrimonial delante de él. A veces nos equivocamos delante de él y aunque es muy pequeño, esperamos que él aprenda cosas buenas de nosotros. Así que eso va sumando miradas y complementos a todo lo ministerial. A grandes rasgos, un poco eso, ¿no? Se entiende. Bueno, en ese sentido también la familia resiente también todo lo que se vive, el pastorado impacta de esa manera. Ahora, en ese sentido, tú tienes tu esposa, en este sentido, Camila es la esposa del pastor, no es así la pastora, no sé si la iglesia ha asumido ese rol, porque cuando hablé el otro día con Joel y Viviana, ellos se entienden y siempre lo vieron así también como un matrimonio llamado a un ministerio. Y cuando ya asumieron, cuando Joel asume el pastorado, también su esposa asume muchas de los roles, asumen la consejería juntos también, los hermanos se acercan a Viviana a pedir consejo pastoral también, pero hay otros casos en donde la esposa del pastor es la esposa del pastor porque no hay un llamado al ministerio, porque tampoco hay un llamado a la consejería. Y cada uno en sus roles bien entendidos también y bien llevados.
a ti te ha tocado también en tu rol de pastor, como te decía anteriormente, que es distinto cuando un pastor es llamado al interior de su propia iglesia, de su propia congregación, de su propio pueblo, donde tienes que pastorear no tan solo tienes que pastorear a tu familia, probablemente a tus padres, a tus tíos, a tus primos. ¿Cómo, cómo ven ellos la figura pastoral del sobrino, del hijo, del nieto, no sé, o del primo, del sobrino? ¿Cómo lo ven desde ahí tu propia familia? ¿Buscan consejería o se va o prefieren guardarse? Bueno, yo he estado presente en la vida de la familia como pastor. Eh, Tal vez no toda la familia, diríamos, pero sí, o a lo menos de la familia que está dentro de la congregación, quiero decir. Mm, Eh, He estado presente y he sentido también el reconocimiento de ellos como tal, como pastor. Pero también uno entiende que administrar esto, yo creo que no debe resultar fácil, porque en otros ambientes que no son propiamente, diríamos, litúrgicos en el templo, almuerzos familiares, festividades juntos, allí yo creo que para ellos soy el sobrino, soy el primo claro. y soy o, o el familiar, pero hay momentos en que sí siento que soy entendido así, como el pastor, en momentos también claves de la familia, en momentos donde creo yo que la opinión de uno puede ejercer cierta influencia, yo creo que he sido considerado como tal. Ahora, en el fondo, tal vez yo creo que ellos serían los más apropiados en responder tal vez la pregunta. Eh, Ahora bien, yo creo que no debe resultar fácil, Mm, eh, porque uno, entre comillas, trata de ser profeta en su propia tierra y romper un poco con diríamos, con la típica frase de que ese profeta en su tierra no es reconocido. Sin embargo, mm, yo he tenido que, a veces soy más consciente de aquello y a veces no lo pienso mucho, porque efectivamente cuando yo me fui al seminario tenía una edad disculpando la palabra un poco coloquial, un mocoso nada más. exacto. Y que ese mocoso se transforme en un tiempo y en un proceso en el pastor sin estar casado, lo cual también es un elemento porque normalmente para algunos es mucho más fácil aceptar a un pastor casado, Mm, porque se supone que ya tiene experiencia, que a un pastor que es soltero. Y yo por muchos años tuve que, entre mis colegas, diríamos, entre los pastores también, tener paciencia con sus bromas, eh, por mi soltería. Yo me casé muy tarde, 37 años, o 37, ¿cierto? Sí, 37. Igual es una edad, estaba como ya un poquito viejito ya, bastante, no no, diría bien. no digamos nada. Eh, entonces, uno tuve que lidiar un poco con eso, pero, pero hasta aquí yo creo que me abrí paso en medio de todo eso. Eh, y volviendo a la pregunta original, yo creo que la familia ha tenido también paciencia, porque seguro conoce también mis errores o parte de mis fracasos, diríamos, y aún así sigo siendo considerado el pastor. Y están allí donde estoy yo, lo cual también a lo menos es una señal positiva. No han huido de mí. Sí, por supuesto. Me imagino que también eso sirve como cierto, el ver la familia en tu iglesia sirve también como un soporte emocional potente, un respaldo a tu ministerio. Eso habla bien Mm, también tanto del pastor como de la familia, que ninguno de los dos quieran huir. sí, sí. Y genial que así sea. Como pastor, y esto es una pregunta que también quiero futuro hacerle a otros pastores también, ¿cómo es el tema de la consejería? No tan, ya hablamos de consejería en la familia, pero a nivel transversal en toda la congregación. El pastor es pastor desde el más pequeñito de la congregación hasta el más anciano. Eh, ¿Cómo te desenvuelves en la consejería con todo ese rango de edad que tiene que manejar un pastor, ¿no? Nuestras iglesias
nuestra iglesia evangélica bautista, por lo menos en Chile, asumimos que creo que la mayoría, tú tendrás mayores tal vez estadísticas con respecto a eso, hay un solo pastor por iglesia, que tiene que cubrir todas las áreas, desde la pataleta del niño chico hasta tal vez las pataletas del niño anciano también. ¿Cómo cubre uno todo ese rango de distintas personalidades y problemas también y necesidades espirituales? ¿Cómo te ves con la juventud? ¿Cómo con los jóvenes? Es una pregunta que te quería hacer directamente. ¿Cómo pastoreas a los jóvenes? ¿Cómo te identificas con los jóvenes? Me refiero jóvenes, tal vez adolescentes entre 15 y 20 años, por decir algo. ¿Cómo se identifica el pastor con las necesidades de esos jóvenes que hoy día, a mí me cuesta mucho emparejarme en ciertas cosas con mi hijo de 15, a pesar de que él cree que yo me rebajo bien a su edad, pero es un ejercicio que desgasta. Sí, yo creo que a esta altura de mi vida, con 41 años, creo que todavía me muevo con relativa facilidad entre ellos. Sí debo reconocer que a medida que pasa el tiempo uno va viendo que te vas distanciando también de otras generaciones más jóvenes y también vas desconociendo lenguajes, códigos entre ellos. Y yo creo que, bueno, me proponen el desafío de conocerlo. Yo trato de estar en la gran mayoría, bueno, ahora en este tiempo un poco distinto, pero trato de estar con ellos. Tengo amistades también de gente mucho menor que yo, y de alguna otra forma sí yo me voy poniendo un poco al día entre ellos. Yo no he desarrollado una especie así como de consejería sistemática o de método sistemático de consejería así muy estructurada. Lo que yo sí tengo muy, muy consciente es que el escuchar es muy importante a la hora de aconsejar. Y en ese sentido, para moverme en las distintas edades, yo en general digo, puede que a veces uno no sea tan asertivo en la consejería, pero en general escucho bastante. Y cuando digo escucho es porque trato de no solo escuchar las palabras, sino que también trato de escuchar el sentido con el cual se dicen algunas cosas. Y sobre la base de aquello voy abriéndome paso y creo que, bueno, la gente aconsejada tendría que dar un poco la nota, pero yo, claro, si lo digo desde mi parte, creo que no he sido un mal consejero. Creo que, porque el consejero no solo se mide por el consejo, y a veces uno no da consejos. A veces uno escucha, porque a veces la gente en su propia catarsis, en su propia confesión, tiene la respuesta. Lo que pasa es que necesitan que alguien lo escuche y les devuelva ese mismo diálogo como respuesta. En mi caso he tratado de desarrollar el discernimiento y lo que algunos dirían en psicología hoy día una especie de inteligencia emocional. De tratar de no producir enérgica, la energía diríamos, sino que es trabajar con lo que ya está. Porque uno tiene que ser también muy respetuoso a la hora de la consejería. Uno no va a abrir puertas que el otro no quiere abrir. O más bien uno entra a los espacios que los demás abren. Y sobre la base de eso creo que la consejería tiene un componente súper importante que tiene que ver con la decisión libre del otro, es decir, estoy abierto a ser examinado o aconsejado o escuchado. Hay situaciones que a veces ameritan que el pastor se acerque y pregunte, pero me gusta mucho cuando las personas desde su propia libertad generan esos espacios de confesión o de catarsis, porque cuando es así, no es tan duro o áspero el diálogo, pero cuando hay apertura puede haber sanidad, restauración y todo lo demás. Pero cuando uno torpemente puede entrar invasivamente en la vida del otro, creo que allí a lo menos yo no me agrada ese tipo de consejería. Así que yo me trato de mover un poco con una consejería dinámica, diríamos, sin tener una estructura, un patrón tan estructurado como para pastorear. Sí sé que a veces las personas esperan que el pastor les pregunte. A veces eso me ha costado un poco caro porque te lo reclaman. Porque yo, insisto, trato de moverme desde la apertura, desde aquellos que de alguna forma también se abren a esto
y dan señales de que están abiertos a un diálogo. Pero si alguien no me dice nada y está cerrada la está todo bien. claro, puedes presumir que está todo bien o que simplemente no quieren conversar contigo, que también Claro. puede ser, porque hablando del pastorado, que es lo mismo que la consejería también, porque la consejería está inserta en el pastorado, uno es pastor, diríamos, como título u oficio o vocación, pero el pastor también es pastor en tanto es pastor en la vida de las personas. Y por eso yo asumo, y lo tengo muy asumido, que uno puede tener 100 personas en su congregación, 500 o 1000, las que sean, o menos tal vez, pero tal vez no de todas las personas uno es el pastor, en el sentido más profundo de la palabra, diríamos. De aquel que yo dejo que me pastoree, de aquel que yo considero que su opinión es importante como para orientar mi vida. No una especie de autoridad sublime y alta, no, pero sí una persona, un ser humano que tiene gracias pastorales o gracias divinas que pueden ejercer una buena influencia en la vida de las personas. Hay una... como Perdón, pastor... ¿Sí? Dale. A propósito de los códigos de los jóvenes, yo hice clase 4 años en el Colegio Bautista. Te iba a preguntar eso también. Y eso me ayudó mucho porque para mí esa experiencia fue muy útil. Fue como entrar en una jaula con leones, diríamos, en términos de entrar a... No queriendo decir que los alumnos son leones, pero... No, ya vamos a tener que editar esta parte, recortar algo por ahí, por si llega algún alumno del colegio. Hay uno por ahí, parece, ¿cierto? Sino que es un ambiente y un contexto muy distinto. Yo fui invitado a hacer clases de religión, cultura cristiana le llaman allá. Y en el Colegio Bautista no todos los alumnos son de hogares cristianos, así que eso te plantea un escenario muy distinto a enseñar Biblia o algunos elementos de la cultura cristiana, porque no todos te van a oír y porque es un ramo bastante poco apetecido, o casi nada, diríamos. Así que eso me enseñó mucho. Los primeros días quería huir de ahí, de un grado de frustración enorme, de preguntarme por qué estaba ahí. Bueno, obviamente yo había tomado la decisión de aceptar el trabajo, pero después dije, ¿cómo voy a sobrevivir aquí? Si este día fue difícil, ¿cómo van a ser los demás? ¿Y cómo me voy a reinventar aquí? Tuve que reinventarme, tuve que hacer una especie de cambio mental, reestructuración para ponerme en otro contexto. No es la iglesia, no son mis hermanos, son alumnos, vienen a un colegio, no quieren escuchar sermones, no quieren escuchar códigos de una iglesia. Entonces, tuve que reestructurar mi lenguaje, tuve que estar dispuesto a escuchar cosas que para algunos pueden sonar escandalosas, tal vez para mí no tanto, pero que tenía que escucharlas, que tenía que aceptar cierto comportamiento, y eso me hizo descender, o no descender, porque eso suena como muy arrogante, eso me hizo introducirme a otra dimensión, diríamos, o otro ambiente de la vida, que es el que tal vez uno no acostumbra hoy día a vivir. Y lo agradezco mucho, fueron 4 años, yo creo que muy útiles para aceptar realidades también y aprender a convivir con ellas y saber que muchas de esas realidades también están en nuestras congregaciones. Con eso además, lo que mencionaste tú acerca de la reestructuración del lenguaje, o ciertos códigos que uno maneja al interior de la iglesia y que es el lenguaje que uno maneja cotidianamente con sus hermanos, el día domingo, el día de semana, cuando les habla, los hermanos, el camino y todos los aleluyas que hay de por medio también, el lenguaje que la gente en general no maneja. Creo que también eso ayuda mucho a ustedes ya, vamos a tocarlo también en el poco tiempo que nos queda, lo que tiene que ver con toda la iglesia que se habla en la comunidad, con las transmisiones en vivo que ustedes ya llevaban bastante tiempo haciendo, pero vamos a ver si alcanzamos a tocar esa parte. Algo que no quiero dejar de preguntarte, así como el pastor entrega consejería también o tiene que ser soporte emocional y espiritual para toda su congregación en muchos sentidos, supone también una carga emocional sobre uno mismo, una mochila pesada que imagino que el llamado pastoral también lo incluye. O sea, ¿qué hace el pastor para poder desahogarse?
el pastor, ¿quién pastorea al pastor de la iglesia? Salvo si decimos el Señor Jesucristo es la respuesta espiritual, tal vez que todos podríamos dar, pero siendo realista, no digo que el Señor nos dé consuelo ni pueda ser nuestro consejero ni nuestro consolador, pero una figura humana, cercana, tal vez que para ti sea, si es que existe. ¿Hay alguna? Sí, por supuesto. Bueno, hay amistades pastorales que han sido muy importantes para escuchar las cabezas de pescado que uno a veces quiere decir y que no las puede decir en público en un sermón, porque si no muchos rasgarían vestidura y dirían cómo el pastor puede pensar o decir eso. Eh, Porque ahí hay una distorsión a veces en algunos, no en todos, o una mala comprensión, diríamos mejor, o una imaginación de que el pastor está más cerca del cielo y en realidad estamos todos al mismo nivel y Exacto. sujetos a las mismas tentaciones y a los mismos riesgos. Mi esposa, mi esposa me ha escuchado muchas veces mi catarsis. En ese sentido es mi amiga. Uh, y yo sé que mi esposa me escucha y no va a correr los cuatro vientos a contarle al mundo lo que yo he dicho. Eh, Así que es confidente. Y como te digo, tal vez uno o dos pastores que con confianza a uno le pueden escuchar para saber lo que a uno, o sea, para producir la catarsis, pero también para buscar respuesta a algunas situaciones que uno va viviendo y que necesita, qué decisión tomar. Hablando de personas, yo creo que eso, amigos dentro de la iglesia también, que a uno le pregunta cómo están, cómo estoy, y a veces sin pedir tanto detalle, uno le dice, sabes, es que pasé una rabia ministerial y un mal rato, y tal vez no quieren saber más detalles y simplemente te mandan una palabra de ánimo y también ayuda. Yo creo tener un círculo de contención que me ayuda en eso. Y yo Y es creo que necesario, me imagino. Súper absoluta, necesario. absolutamente, yo creo que si no, yo creo que es necesario, es necesario, es necesario. Creo que todos los pastores deberíamos tener un grupo de contención, Sí, de hecho. porque sí, porque, a ver, y no es que nosotros seamos los únicos, yo creo que esto le puede pasar a mucha gente que trabaja con gente que tú estás dando, porque lo que tú dices en un sermón, a ti también te estás pasando. Yo te veo transmitir todas las semanas, todas las mañanas, entregando un devocional. Uno entrega, es como que sacas algo de ti y lo traspasas. No solo hay una cuestión de reflexionar en torno a la Biblia, sino que al reflexionar hay toda una complejidad emocional. Tú traspasas algo. Y eso es como ir sacando de algo que tiene un tope, tal vez un límite, y que en algún momento igual te sientes como descargado, diríamos, y necesitas volver a recargar, necesitas volver a llenarte, diríamos, entre comillas, a volver a animarte. Los pastores necesitamos, y la gente que ejercemos liderazgo, sean o no pastores, necesitamos que alguien nos contenga. Voy a anotar, antes que se me olvide acá, que una pregunta que me va a servir para las futuras entrevistas. Me quedó mal escrita, pero no importa. Bueno, tú mencionaste también, no directamente, pero creo que entre líneas logré leer también. Mostrarse, uno también sufre, como dices tú, el pastorado, tú sufres en el pastorado, no digo sufrir en el mal sentido, ese desgaste también que necesita esa catarsis. Yo sé que los pastores cuando se juntan, juegan a la pelota, se pegan patas entre ustedes, y me imagino que también hay una especie de catarsis ahí física, donde tal vez se imaginan a un par de hermanos ahí, en un pastor, y ahí lo patean hacia el suelo para desahogar. Bueno, eso estamos yéndonos para otro lado. Pero que no vamos a alcanzar a hacer esa pregunta ahora, pero sí me parece bueno eso de que el pastor se muestre también tal cual es. Perdona la infidencia, pero te comentaba que ayer durante la transmisión también notaba en ti algo que querías manifestar, no directamente, pero entre líneas se leía también, y qué rico que el pastor pueda mostrarse no como un superhombre, sino también como una persona sensible, que en momentos también sus emociones son golpeadas, su sensibilidad humana es golpeada fuertemente, ¿no? Insisto, no es un superhombre que Sí, tiene que aguantar todos los embates, y el ministerio tiene mucho sufrimiento
que yo, como te digo, sin sentir el llamado pastoral, también veo muy de cerca. Estoy al lado del pastor Silvio, tengo un hermano que es pastor también, he vivido entre pastores toda mi vida y uno también sabe lo que puede ocurrir, no directamente, indirectamente, pero también se ve que es parte de eso. No vamos a alcanzar a hablar de eso, quiero mencionar, saludo al Caco ahí, que siempre me decía, usted se ríe igual que el pastor Ricardo, así que podríamos, bueno, no vamos a hacer una risotada ahora, que yo creo que es una combinación entre Pancho Saavedra y José Miguel Viñuela. No nos vamos a reír ahora, no nos vamos a reír ahora, pero sí, ojalá terminemos estas preguntas antes de las 9 de la noche. Ya para ir cerrando un poco, ha estado genial la conversa, por lo menos para nosotros dos, no sé qué opinará el resto, pero para mí ha estado genial esta conversación. Para mí también. Y yo quería también, de alguna manera, proyectar esta conversación que sé que es rico para tu congregación. No sé si se ha hecho esto alguna vez en tu propia iglesia, conocerte de esta manera, hablar de esta manera, más allá del sermón, más allá de explayarnos conversando de ciertas cosas y también que hable un externo, alguien fuera de tu iglesia que esté preguntando de ciertas cosas. Creo que es un ejercicio que también nos sirve como catarsis, te sirve también a ti como catarsis, creo. Como te decía, estamos cerca de la hora, no quiero pasarme la hora para no abusar ni de tu tiempo ni también de los hermanos, pero podemos también dejar la sesión para más adelante. Pregunta ya más miscelánea, un poco más mundana, por decirlo de alguna manera. Tus gustos musicales, tus pasatiempos, ¿en qué se entretiene el pastor Ricardo? Sé que te gusta la música, obviamente, y uno tiene que concentrarse en lo que es la música cristiana también, y ensayamos la alabanza nueva, que la guitarra, que la nota, que el acorde, que las voces, todo lo demás, y ustedes también están haciendo esos videos musicales en grupo, donde hay un trabajo de edición tremendo, que imagino ahí los audiovisuales que tienes en la iglesia, que cuentas con una tremenda bendición también, pero también la pintura, otro pasatiempo. ¿Cuáles son ¿En qué gastas tu tiempo en este sentido? El tiempo, diríamos, de ocio, diríamos. El ocio también es necesario en algún momento porque desde el ocio nace la creatividad. Me gusta escuchar mucha música por una cuestión, yo diría, casi, no sé si natural, pero desde muy niño me gustó el jazz. Había una radio en la casa y yo la sintonizaba donde escuchaba algo que me sonaba sin ser muy consciente del jazz, pero me llamaba la atención esa música, así que la apetecía a mi oído, así que la escuchaba hasta el día de hoy. Espero que esto no escandalice a los hermanos, porque también escucho música cristiana. Soy un gran escuchador de música y de música cristiana, por cierto, porque en lo musical, porque yo partí, antes de que fuera llamado al ministerio, partí aleonado, diríamos, por el pastor joven en ese tiempo, a pararme a cantar los cánticos, que habría sido bueno que alguien me grabara, porque si me mirara hoy día sería algo bastante gracioso de todo lo que hacía y decía. Y desde aquel entonces Ron Kenoly fue una influencia en la música de Integrity Music, creo que sigue siendo de alta calidad. Pinto a ratos, tengo algunos cuadros que he pintado, algunos nunca he vendido, todo lo que he hecho lo he regalado, la gran mayoría. Y cuando no estábamos en esta condición, trotar, correr. Y llegados los veranos, en algunos momentos subir a algún cerro, que es algo que me apasiona, esta idea de introducirme a un ambiente natural, con un desafío de subir y que debo llegar arriba, y es como una especie de desafío mental, personal, que se convierte en casi como una terapia para mí. Esto de ir, de tomar una mochila y ir bajo el sol, sudar, respirar la naturaleza, sin más ruido que el ruido propio de los árboles, del aire, de los pájaros. A propósito, eso lo necesito mucho, pero ya llegará el tiempo. Y escribir algunas cosas, trato de explorar en varias áreas que sean creativas. Lo necesito, es casi como una necesidad tratar de hacer algo creativo. Produce placer, me siento realizado al poder hacer algo. Y eso trae mucha satisfacción. Y creo que todos buscamos todos buscamos un grado de realización en nuestra vida, sentirnos satisfechos en algo. Y me gusta la música, hacerlo a través de eso, a través de la pintura, escribir algo. Y hace poco estoy tratando de plantar algunas flores. Hice un pequeño jardín chiquitito, pero como una especie de almácigo. Quiero poner algo de color acá porque no hay flores casi en la propiedad donde estamos.
Así que allí estoy tratando de hacer un jardín, y es una gran metáfora esa, porque Mm, ese jardín de alguna forma es como, no sé, de alguna forma va a revelar qué tanto cuidado tengo yo por lo que el Señor me entrega. Así que estoy ahí, hay amenazas, la perrita que tenemos en casa a veces trata de meterse y dejar todo estropeado, eh, tengo que estar preocupado, así que es una terapia también eso de plantar, de poner flores, de cultivar, me agrada mucho eso. qué rico. Creo que es necesario cultivar esa parte también de la distracción que en ningún sentido creo que te distrae completamente, sino que son tiempos en los cuales mientras estás pintando o estás huerteando, que también me tocó huertear un tiempo a mí, son tiempos tremendos de los que uno piensa y reflexiona. O cuando salías a correr, me imagino también uno con audífonos, o va escuchando música, o estudios bíblicos, y ahí son tiempos, pero bien ricos que se viven cuando con el Mm. deporte, con las salidas, que como dices tú, de momento están postergadas, pero que siempre están ahí en carpeta. Así que creo que eres de las personas que nunca se van a aburrir en la vida. O sea, el ministerio ya te quita bastante tiempo, más tus pasatiempos personales. Cuando uno de repente escucha que los chicos dicen estoy aburrido, creo que cuando le falta tiempo en el día para poder hacer tantas cosas. Y quería agregar que en este tiempo de cuarentena he cocinado mucho más que en cualquier momento de mi vida. Y se le nota Y bastante, pastor, está más rellenito aquí de esta parte. sí, sí, y nos vamos a tener que Estamos poner en todas las campaña, mismas. y voy a tener que poner en campaña para bajar un poco eso. Pero mi esposa lo encuentra rico, así que Genial. parece que no soy tan malo en la cocina. Estamos todas las mismas también cocinando en casa. Pero qué rico, Pastor, ha sido un tiempo tremendo para mí. Yo te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo para poder conversar conmigo. Cuando pensé en esta idea, uno de los primeros pastores en los que pensé fue en ti, porque Gracias. te estimo y te quiero mucho. Como te decía también en la mañana, a veces me recrimino a mí mismo por no tomarme el tiempo de llamar, de repente preguntar cómo está. No me pierdo las transmisiones, creo que cuando por las mañanas escucho las transmisiones de la iglesia primera, escucho las transmisiones de la iglesia de Chillán Viejo, donde está mi hermano pastoreando también, así que ha sido un tiempo para nutrirse espiritualmente también y recibir mensajes y palabras de muchas maneras. Ha sido una gran bendición, pastor, así que un abrazo grande para ti. Si no tienes, si Sí, quieres cerrar bueno, mensaje, algo. decir, primero decir gracias por este tiempo, me agradó, lo disfruté mucho. Decirles gracias a ustedes, también tenemos una amistad, años también que nos conocemos, hemos compartido muchos tiempos como iglesia, hemos compartido con el pastor Silvio, tenemos una amistad, hemos caminado tiempos y años juntos también en el ministerio, así es que Dios también les bendiga a ustedes como iglesia, a los hermanos que componen esta familia de fe de la Iglesia Bautista Bellavista, eh, animarles, que tengamos paciencia, que este tiempo en algún momento va a pasar y que este tiempo también es una oportunidad para profundizar en el Señor, en nuestra espiritualidad, en oportunidades también para expresarnos amor, para expresarnos la ayuda con quien la necesite. Un abrazo fraterno para todos mis hermanos de la Iglesia de Bellavista. Un abrazo para ti también, gracias por tus palabras, gracias por la iniciativa. Dios bendiga a tu familia y a todos los que tal vez nos han escuchado durante este tiempo, que ha sido verdaderamente muy grato poder compartir este tiempo, este diálogo. Así que muchas gracias. Bendiciones. Gracias a ti, pastor. Si me permite, en un minuto, quiero orar por ti, por tu ministerio, por tu familia y por tu congregación también. ¿Te Amén. parece? Amén. 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 Gracias, Señor. Yo te doy particularmente gracias por Jesús, gracias por su cruz, por su Amén. sangre derramada, gracias porque si no fuera por toda esa labor mesiánica tuya, Señor, no podríamos estar conversando de estas cosas, no tendría ningún sentido esta conversación, Así es. no tendría ningún sentido esta amistad, nuestras relaciones, los vínculos no existirían, Señor, pero gracias porque los que antes estábamos desparramados y somos llamados un pueblo. Gracias, Señor, por el afecto que nos une como hermanos en la fe, Señor, como participantes de una obra gigantesca, tremenda, mundial, histórica, Señor, también de poder repartir tu mensaje. Señor, algunos podrán pensar que esta entrevista no tiene mucho de espiritual, no hay un sermón detrás tal vez, pero Señor, hay mucha enseñanza, creo, vivencias. También, Señor, de cierta medida
proyectar y también valorar el trabajo de nuestros pastores, de nuestros líderes espirituales que tú has puesto, Señor, también para bendecirnos, para ayudarnos. Yo te ruego, Señor, la figura del pastor Ricardo, en su familia, en su esposa, en su hijo, a Amén. tantos pastores, Señor, a tantos siervos tuyos, a sus familias, a sus hijos, Señor, con distintas vivencias, distintas pruebas, problemas, Señor, dificultades en el camino. Gracias, Señor, por quienes tú has llamado a tu ministerio. Señor, valoro, tú sabes, Señor, cuánto valoro la labor pastoral de mis amigos, de mis hermanos, de mi familia. Algo, Señor, que personalmente me costaría mucho asumir, Señor, pero yo mismo valoro tremendamente, Señor, la labor pastoral, y mi oración, mi ruego va por ellos. Siempre tú les fortalezcas, Señor, les guardes. Creo que si han sobrevivido, Señor, y han permanecido en pie hasta este momento, Señor, ha sido por las oraciones de tantos hermanos y hermanas. Yo te ruego, Señor, que la congregación de la primera iglesia en el centro y de todas las congregaciones, Señor, ninguna cesen de orar por sus líderes, que nunca dejen de orar por sus pastores, Señor, que sus vidas sean fortalecidas, que sean bendecidas, que sean levantadas cada día. Tú proveas, Señor, palabra, fortaleza espiritual. Tú seas, Señor, su consuelo en los tiempos de tristeza también. Tú seas su soporte emocional, espiritual, Señor, aparte de su familia. Creo, Señor, que tú eres el gran consolador, Señor, también, y que puedes sostenernos, Señor, en medio de la dificultad. Fortalece el corazón, la vida, el ministerio del pastor Ricardo, junto con toda su congregación, una congregación amada, en la cual nací, en la cual crecí también, desarrollé, formé amistades, Señor, también, que hasta el día de hoy estoy seguro que persisten. Dios bendiga a las futuras generaciones que vendrán, Señor, también, para que puedan seguir trabajando. Bendice al pastor Ricardo, a todos los líderes que trabajan junto con él, a todo su tremendo equipo, Señor, que cada día también trabaja para sacar adelante todo este servicio que se hace a través de redes sociales y también todo el trabajo presencial en la congregación. Bendice al Señor grande y tremendamente, la oración de todo mi corazón y todo mi amor, Señor. Y yo te ruego una vez más, Señor, por cada pastor que lidera una comunidad de fe, con todo lo que implica los problemas de la situación que estamos viviendo actualmente. Gracias, Señor, te doy. Muchas gracias una vez más en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo tremendo, pastor. Cuando nos veamos nuevamente, ahí nos vamos a dar un abrazo, vamos a cantar algunas canciones por ahí, vamos a compartir también, no sé, lo que nos toque compartir. Una comida para probar su mano también, para ver, a ver qué tan rico cocina que dicen algunos por ahí. A ver si comemos algo de sus preparaciones también. Por supuesto. Un abrazo para todos ustedes igual. Bien, pastor. Nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Siéntanse libres de compartir esta entrevista con quienes ustedes deseen también, para que creo que ha sido un tiempo bastante entretenido. Para mí, bastante entretenido. Una hora que pasó volando. Espero que para ustedes haya sido también. Haya sido una hora que pasó bastante rápido. Muy grato. Un lindo gesto. Chao, chao. Saludos, un abrazo a la familia. Chao, Cerramos chao. transmisiones. Adiós. Adiós.